Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio de reflexión filosófica, cuando a escala mundial vivimos con miedo e incertidumbre, que bien vale la pena repensar durante media hora la cotidianidad humana desde la filosofía. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo a Fernando Albán, quien conducirá el programa esta semana. Doy la bienvenida al invitado de hoy, Juan Manuel Ledesma Viteri, quien obtuvo su licenciatura en la Universidad de París 8, un máster en Historia de la Filosofía en la Universidad de la Sorbona, otro máster en Filosofía Contemporánea y Moderna en la Universidad París-Nanterre, 8 años de doctorado en la Universidad París-Nanterre, docente 5 años en la misma universidad, traductor de Jean-Luc Nancy. Bienvenido Juan Manuel, y Fernando, quedas con la conducción del programa. Bueno, muchas gracias. Estamos aquí de nuevo. El día de hoy iniciamos 2 sesiones en donde vamos a tratar el tema de la política en Spinoza. Anteriormente pudimos conversar acerca de la metafísica, en Spinoza y la metafísica. Después tratamos el tema del cuerpo y también la problemática del sujeto, ¿sí? Sobre todo con respecto al sujeto cartesiano, ¿no? Similitudes, distancias. Ahora vamos con la política, y me gustaría empezar, me parece que es conveniente en este punto hacer algunas aproximaciones y distanciamientos de Spinoza en relación a pensadores importantes en el campo de la política que han marcado tendencias, época. Me refiero particularmente a Hobbes en el Leviatán, que es un autor que Spinoza conocía perfectamente y que a ratos se ve que hay una incorporación en su propia reflexión filosófica de algunos aspectos provenientes del corpus filosófico político de Hobbes, ¿no? Específicamente me refiero al Leviatán. Entonces por ahí quiero empezar y para que tú retomes y prosigas, ¿no? En el Leviatán, como es sabido, la condición natural, exactamente cómo se la designa, el estado natural está opuesto al estado civil, y yo veo ahí una relación incluso dialéctica entre el uno y el otro. Me parece que Hobbes en ese punto es un antecedente de Hegel. Y entonces el estado de naturaleza es el escenario donde se produce una guerra de todos contra todos, y en donde el más fuerte se impone. Ahora, en este estado de naturaleza está la ley natural y el derecho natural, derecho al que se debe renunciar para que se pueda constituir una instancia que
garantice la paz, que es el Estado, al precio de la renuncia a la libertad. La renuncia a la libertad, que es el derecho natural, ¿no es cierto?, es viable en la perspectiva de constituir el Estado sobre la base de esta renuncia del derecho natural de la libertad, y que tiene como propósito alcanzar la seguridad. ¿Ya? En nombre de la seguridad se renuncia a la libertad. Ahora, el móvil, yo diría, es mi planteamiento, el móvil en la política, en Hobbes, es el miedo. Es decir, el miedo es el combustible que lleva a que los individuos decidan libremente renunciar, por propia voluntad, renunciar a la libertad para que se constituya el Estado que les asegure la paz, que les mantenga en condición de seguridad. Es casi un escenario extremadamente presente, actual, yo diría, pensando en el Ecuador y no solo en el Ecuador, en donde el clamor de las poblaciones es por la seguridad y están dispuestos a renunciar a todo porque el Estado les dé ese bien, ¿cierto? Les promete, etcétera, ¿no? Entonces acá el elemento a partir del cual quiero que tú prosigas, te quiero pedir que tú prosigas, es el tema del miedo. ¿Ya? Lo que está operando en la política en Hobbes, el elemento esencial que opera y que lleva a la toma de decisiones, etcétera, y a la constitución del Estado, es el miedo, que está de alguna manera vinculado al afán de seguridad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hablamos de la política, cuando pensamos la política, cómo se configura la política en Spinoza? ¿Qué pasa con el miedo? ¿Ya? ¿Cuál es el lugar que tiene en Spinoza la problemática del miedo? Perfecto, muchas gracias. Es interesante, ¿no? Para retomar tu pregunta, es verdad que Spinoza es un muy buen lector de Hobbes. Desde muy temprano lee a Hobbes atentamente. Adopta muchos de sus conceptos, de sus ideas, pero tiene puntos cruciales en donde no lo sigue. No sé si podríamos hablar de todos, tomaría mucho tiempo, pero uno de los puntos cruciales justamente, y capaz hablaremos más al respecto cuando hablemos de las instituciones y del Estado, pero una de las diferencias cruciales entre Spinoza y Hobbes es la idea que entre el estado de naturaleza y el estado civil o el estado positivo haya una ruptura que esté dada mediatizada por la razón, por una decisión libre o no libre que sea de la razón, como si la conciencia tuviera que decidir de abandonar algo para ganar algo nuevo. En Spinoza eso ya no existe. No se puede abandonar el derecho natural, porque el derecho natural, según Spinoza, y esto hace eco a lo que ya hablamos las semanas pasadas, el derecho natural para Spinoza no es nada más que la potencia. La potencia de un individuo. Y eso quiere decir su poder causal. Su capacidad de causar efectos no es nada más que su potencia. Y eso, dice Spinoza, es su derecho. Lo que puede hacer es su derecho. Entonces, en el Tratado Teológico Político y en el Tratado Político, Spinoza lo explica de manera naturalista y simple. Los pescados grandes se comen a los pescados pequeños porque pueden. Es su derecho. Y en el ser humano, Spinoza teoriza la idea que no haya ruptura radical. Los seres humanos nunca abandonan su potencia. Pueden canalizarla de otra manera en otras cosas, pero no la abandonan. Entonces, el primer punto de distanciación. Y luego, el segundo punto sí es crucial en la cuestión del miedo, efectivamente. El miedo, yo creo que habría que ligarlo a otro concepto, que es la incertidumbre. Y que es el concepto que abre siempre, todas estas 3 semanas que estoy aquí, son las frases que abren esta emisión.
hoy en día miedo e incertidumbre. Y esos dos elementos, el miedo y la incertidumbre, es lo que dan para Spinoza la superstición. ¿Qué es la superstición para Spinoza? Es la vida del ser humano bajo la incertidumbre y el miedo. Cuando el hombre no sabe a dónde va, ni a dónde, ni qué quiere, ni qué va a suceder, el hombre es prisionero se vuelve prisionero de todo tipo de supersticiones. Cuando no sabe y cuando tiene miedo. Y curiosamente el miedo y la esperanza, porque para Spinoza el miedo y la esperanza son correlatos de el mismo problema que es la incertidumbre. Si yo no sé qué es lo que va a pasar, voy a tener miedo de algo, pero ese miedo simultáneamente es la esperanza de que otra cosa suceda. Y mientras esa incertidumbre no se borre, no desaparezca, dice, el ser humano siempre va a estar flotando en este estado miserable entre el miedo, el terror y la esperanza y la sobreconfianza. Y eso es lo que define de una cierta manera un estado caótico del ser humano para Spinoza. Una pregunta. ¿El miedo es un factor del poder, digamos, puesto que lo que genera el miedo es un decrecimiento de la intensidad, por decir, no sé qué término utilizar, de la potencia? Porque la potencia fundamentalmente es esta capacidad de crear, de afirmar, causar efectos. De afirmarse, Sí, afirmar su potencia es que de causar. El miedo te pone en una condición más receptiva, digamos, más de pasividad, ¿no? Y te resta esta capacidad, te aminora la capacidad creativa de provocar efectos, etcétera. Sí, claro, puede ser un factor que... Es decir, te lleva a una condición servil, digamos. Claro, el miedo no solamente es un problema, digamos, de sociabilidad que te lleva a la superstición, es un problema político para Spinoza también, por supuesto. Y es importante para mí poder contextualizar la importancia del problema de la superstición para Spinoza, porque en el siglo XVII, donde Spinoza escribía, Spinoza es un judío de ascendencia marrana. El abuelo de Spinoza vino desde Portugal y se instaló con su familia y con toda una serie de judíos en Ámsterdam. Pensé que era de España. O sea, viene de España y luego se van a Portugal, porque España son los primeros en prohibir el judaísmo radicalmente. Entonces se van a Portugal. Y Portugal 2-3 años después, o no menos, o sea, menos de 10 años después, le sigue, porque son la misma monarquía, hacen la misma cosa, entonces los judíos están obligados de salir. Entonces pasan por Portugal, porque el idioma de Spinoza no es del español, o sea, es una mezcla de portugués y de español. La sinagoga en Ámsterdam a la que él iba es una sinagoga portuguesa. Pero hablaban los dos. Entonces la familia de Spinoza se instala en Ámsterdam y esta no es un detalle, digamos, es un símbolo de algo distinto que está sucediendo en Europa. Europa, en todos los países de Europa solamente hay monarquías y todas las monarquías están afiliadas a una religión, a un poder eclesiástico, ya sea el catolicismo, ya sea los protestantes o en Inglaterra los anglicanos. Cada estado está plagado de la influencia de la religión y de los dogmas religiosos. El único lugar en Europa en donde este no es el caso es en los Países Bajos, en Holanda. Entonces el único lugar donde los judíos pueden ir a vivir tranquilamente es en Holanda. Entonces en este ámbito Spinoza crece en un lugar en donde existe, no sé si la primera vez, pero de manera muy importante, porque si vamos en el pasado hay muchos lugares, en el medioevo el mundo musulmán tenía mucha apertura de pensamiento y tenías comunidades que vivían distintas, pero en ese momento en Europa el único lugar donde gente de creencia distinta, de pensamiento distinto que podía cohabitar era los Países Bajos. Y lo que Spinoza vio creciendo es cómo ese poder que permite ser libre de pensar y de creer a gente distinta es frágil. Y cómo con un simple movimiento puede desaparecer. Entonces él lo vivió de una cierta manera ya como joven, ¿no? Cuando tuvo su excomunión
Él ya vio el problema que puede ser pensar de otra manera, creer otras cosas o actuar más allá de la comunidad y de la religión, porque durante siglos ha habido el mito de la excomunión de Spinoza como de un acto que responde al pensamiento de Spinoza sobre Dios o la religión, como si lo hubieran votado porque piensa Castigado. cosas, castigado por su pensamiento, pero ahora se sabe que no es el caso. Lo que pasó fue que cuando el padre de Spinoza murió, Spinoza heredó de muchísimas deudas del negocio de importación y exportación de especies del papá, y tenía 22 años, 21 años, lleno de deudas que tenía contractadas con los más ricos de la comunidad judía de Ámsterdam. Entonces Spinoza decide algo que se vuelve imperdonable para esta comunidad, que es ir más allá de las leyes comunitarias, ir a las instituciones holandesas para que lo declaren menor de edad, y así liberándolo de las deudas. Entonces, una vez que ellos se dan cuenta que Spinoza se fue más allá para borrar las deudas, Más allá de la comunidad judía, digamos. Sí. y se fue a ver al Estado, al Estado, digamos, republicano, no lo perdonaron. Eso fue. Y no lo perdonaron. O sea, no es una intriga que tenga que ver con Con la doctrina. religión o con... No es doctrina. No. Es puramente político. Y económico, digamos, ¿no? Sí, O sea, pero político. claro, porque político. Político. Y Las deudas, ¿no? O sea, claro, es deudas, pero es la ley. O sea, ¿quién dicta la ley sobre las deudas? Y ahí la que decidió de las leyes fue el Estado holandés. Entonces eso no lo soportaron. Y eso para mí es como la semilla de lo que Spinoza va a crear en el Tratado Teológico Político. El término teológico político, además, Spinoza lo inventa, no existe antes de Spinoza. Y ese tema hoy en día todo el mundo lo utiliza. O sea, en todo caso, filosofía es un término muy conocido y muy importante. El fenómeno teológico político. Eso Spinoza, él lo... poquito también como que viene de Hobbes, ¿no? En el Leviatán también. ahí escribe está. teológico político. No. O sea, pero por la problemática, digamos. Claro, la reflexión, o sea, Sí. esa reflexión sobre lo religioso y lo político no la inventa Spinoza. O sea, en el medioevo tienes textos de Santo Tomás o de Dante, que son textos en donde eso está pensado en conjunto, porque van de par. Pero Spinoza justamente intenta, Ujú. en este libro, pensar la unión y la separación de esos dos fenómenos o problemas. Y el dilema que Spinoza se plantea en ese libro, que para mí es un libro súper actual, es cómo pensar la cohabitación política entre gente que no piensa de la misma manera y que nunca va a pensar de la misma manera. Cómo vivir dentro de la diferencia, De credo. de credo Oh. o de pensar, porque es súper interesante cuando uno ve cómo vivían en Holanda, en Ámsterdam. Ámsterdam era un centro de pensamiento radical. O sea, todos los pensadores, ya religiosos o científicos, que no podían escribir, ni pensar, ni decir lo que pensaban en Europa, estaban ahí. Entonces, las corrientes religiosas más, digamos, radicales del protestantismo, los menonitas, una parte de los quakers, todos estos que criticaban en el fondo radicalmente el poder de la iglesia. Porque los protestantes del calvinismo van mucho más allá. Como Spinoza tenía muchos amigos que eran menonitas. Y los menonitas, lo que ellos reflexionaban era quién tenía derecho, por ejemplo, a ser emisario de Dios. ¿El sacerdote o el cura o el rabino es acaso el mensajero principal de la palabra de Dios o no? Y ellos empezaron a crear ceremonias en donde ya no había sacerdote, ni cura, ni intermediario. Y creían que uno debería poder directamente interpretar y los textos, y la interpretación de los textos es fundamental. Y eso es lo que, yo creo que eso le influencia también a Spinoza, este cuestionamiento de sus amigos, y eso es lo que hace en el Tratado Teológico Político, preguntarse cómo se debe interpretar los textos religiosos. Claro, Y en el Teológico Político Spinoza abre tal vez uno de los primeros tratados de hermenéutica bíblica, en donde él lo que hace es tomar la Biblia, el Nuevo y el Antiguo Testamento, como un objeto natural, que tiene una historia. Y eso fue lo que
en el fondo nadie nunca le perdonó. Claro, Porque la palabra de Dios que está en la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, no es temporal, es intemporal. Y lo que Spinoza hace, él se concentra sobre la materialidad del texto. Entonces él lee la Biblia casi como un deconstruccionista. o sea, profana. Hace una especie de profanación. Y claro, es interesante porque él realiza de manera práctica, digamos, ejerce de manera práctica una acción que es profundamente democrática, que cuestionar un representante oficial de la interpretación de los textos bíblicos y con el texto mismo. Y permitir que todos estén en la posibilidad de interpretar el texto sin ser autorizados por nadie. Y él es lo que hace, efectivamente. Claro. Para Entonces, luchar contra el qué. Él pone la democracia en acto. Claro, o sea, y en ese momento en Europa, cuando Spinoza escribe, esta democracia o esta república holandesa está casi cayéndose, ¿no? Y los calvinistas están subiendo al poder y eso le preocupa. Entonces él lo que quiere es darle armas a la gente para poder luchar contra el miedo y la superstición. Y la autoridad que pretende ser fundada en Dios de los dignitarios religiosos. Él lo que quiere es darles los medios intelectuales e incluso religiosos, porque la lectura de Spinoza de la Biblia es textual. O sea, él va y dice, miren este texto, este término que utiliza, por ejemplo, supuestamente Moisés en los primeros 5 libros del Pentateuco. Este término en hebreo es tardío. Tiene 4 siglos más que cuando Moisés supuestamente lo escribió. Entonces no puede haberlo escrito. Es tremendo. Textualidad. Claro, sí. Entonces, cuando la comunidad judía e incluso la comunidad católica o cristiana lee eso, dice, ¿cómo puedes decir algo así? O sea, él dice, es un texto genial en donde está la sabiduría de Dios, dice Spinoza. O sea, no es un ateo. Que él va a decir, en la Biblia está la sabiduría de Dios que la encarna Jesús. Para él lo dice claramente. Él encarna la sabiduría total. Pero el texto de la Biblia es un texto que tiene una historia y que hay que aprender a leerlo. Claro, hablando un poco también ahí, solamente como una pausita, a propósito de lo último que dices, Dios, ¿no? Esta referencia a Dios es obvio que es también a la naturaleza y a sus leyes, ¿no? Que está constantemente haciendo mención de eso en el Tratado Teológico Político, ¿no? Es Dios sí, pero en lo que Dios propone está en realidad las leyes de la naturaleza. Entonces, claro. Y eso es una estrategia textual genial. La referencia a Dios siempre es de mano de la naturaleza, de sus leyes. Claro, ese tal vez desde el punto estratégico de Spinoza que no calculó perfectamente. Porque él escribió este libro, es el único libro que él escribió de verdad para publicarlo, el que quería publicarlo. Y lo publicó y le salió la patada, o sea, pésimo. Porque al mes y medio estaba prohibido en toda Europa. Yo incluso, ¿cómo siguió viviendo? O sea, ¿cómo le permitieron? Porque es extremadamente... Pero él quería hacer algo súper bueno, porque en el libro dice, o sea, él, tal vez de manera un poco naif, como se dice, él dice, este libro está destinado para los creyentes racionales que están dispuestos a escuchar lo que yo digo, a leer los textos, a reflexionar al respecto. Pero esto un poco también el ambiente de Holanda, ¿no? De los Países Bajos. Pero los que leyeron, los dignitarios religiosos dijeron no puede ser. Porque él lo que intentó hacer es, con el texto mismo de la Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamento, decir cómo eso puede ser leído según su interpretación de la naturaleza. Claro. ¿Listo? O sea, es un hereje, existen ¿no? las leyes de Dios, es verdad, sí, está en la Biblia, está aquí, pero cuando Moisés dice eso, quiere decir en verdad las leyes de la naturaleza, que son las leyes del físico-matemáticas del movimiento y Correcto. Y en relación a eso, para retomar también lo que señalabas de la superstición, pero volver un poquito también a ella. Él cuestiona el recurso al milagro
porque supuestamente la manera como opera el milagro es desgarrando las leyes de la naturaleza, como y no, pues no es posible, porque las leyes de la naturaleza son leyes de Dios. Sí, claro. Bueno, el tema del milagro es un tema genial, no sé si nos alcanza el tiempo, pero en todo caso, sí, Spinoza lo que hace en el fondo es tratar a Moisés y a todos los profetas como hombres supremamente inteligentes políticamente. Spinoza dice: Moisés era un genio político. Él utilizó la idea de los milagros para convencer a la gente de obedecer. Y eso es, para terminar, es el punto que Spinoza tal vez más la gente lo dio. Él decía: la religión tiene una razón de existir y tiene una utilidad, pero esa utilidad es para crear obediencia. O sea, no nos mintamos, la religión sirve para crear obediencia. Se ponen leyes y prohibiciones con el único propósito de crear una obediencia civil. Entonces Spinoza, por eso es teológico político, porque para él la religión es profundamente política. El sentido de la religión, de los preceptos y los dogmas es aprender a la gente a actuar de manera razonable cuando no lo son, por supuesto. Entonces para él Moisés es un estratega político genial, que se inventa cosas para que la gente obedezca a las leyes y se comporte adecuadamente en un estado. Y Spinoza dice, o sea, si Moisés no se hubiera equivocado en 2 cositas, hubiera creado un estado perfecto y eterno con una obediencia eterna. En ese caso, el tema también del castigo, es decir, el miedo y el castigo, ¿no? ¿Cómo opera el castigo ahí? O sea, ¿el castigo en qué sentido? ¿Qué piensa del castigo Spinoza? O sea, como decir del pecado, dices. De castigar, es decir, actúas en base a un castigo. Claro, con la amenaza del castigo. La amenaza tiene un sentido político. El pecado natural no existe, o sea, en el mundo natural no existe, ni bien ni mal, no hay moral. Pero hay dentro de un estado político hay, y tiene una función. Ajá. Es decir, actuar bajo la coerción de la amenaza del castigo, sería, ¿no? Te priva de libertad. Pero no hay libertad en Spinoza. No. Entonces, ¿qué tienes del otro lado? La promesa. ¿La potencia? O sea, tienes el miedo del castigo. O sea, la política funciona como la superstición, ¿no? Entre el miedo y la esperanza. Miedo del castigo y esperanza de un bien futuro. Y así funciona, dice Spinoza, la religión. Y así debería también funcionar el Estado en otro sentido. O sea, miedo de hacer lo que no debe ser y de estar castigado, pero no solo miedo. O sea, para terminar, el Estado espinosista no puede ser solo fundada en el miedo. Tiene que estar fundada también en la esperanza de un bien superior, mejor, más grande. Ya, pero ahí parecería que hay una adscripción de Spinoza al Estado absolutista, digamos, ¿no? Que no es el caso. O sea, es decir, ¿dónde queda el tema de la felicidad, el tema de la potencia y su incremento constante? Está ahí. Pero el miedo más bien es un inhibitorio de la potencia. Claro, o sea, pero en el fondo Spinoza es un pragmático, no es un idealista. Entonces, esto vamos a ver cuando hablemos del Estado. O sea, Spinoza nunca te va a decir, él no cree justamente en las revoluciones, en los cambios brutales de formas de Estado. O sea, él piensa que de una cierta manera la costumbre en la gente tiene una fuerza que a veces es más difícil cambiar que de mantener un Estado tal cual y optimizar el funcionamiento de las instituciones dentro de la forma política. Entonces, Spinoza sabe que el ser humano es supersticioso porque es ignorante. No sabe las causas de lo que le sucede, no sabe las causas de lo que lo determina. Entonces, en esa medida, siempre es la presa de otras fuerzas que van más allá de él. Entonces, y ahí la superstición, claro. Claro, de la superstición. Entonces, ¿cómo hacer? No podemos forzar a los hombres a ser razonables. Eso Spinoza lo dice. No puedes forzar a alguien a volverse racional. La felicidad y lo que decíamos en la semana pasada, la beatitud, no se la puede forzar a alguien. Si el ser humano no quiere, no lo va a hacer. Entonces, y la ignorancia no la puedes suprimir tampoco forzándola. Entonces, ¿cómo hacer concretamente y para hacer funcionar un Estado tomando en cuenta la condición del ser humano, que es la ignorancia?
de las causas, que es la superstición. O sea, para Spinoza el ser humano es fundamentalmente supersticioso. Es la imaginación eso, ¿no? Si no me equivoco. O sea, no es la, o sea, es la imaginación ayuda muchísimo. Y para Spinoza los profetas tenían la mejor imaginación del mundo. Porque se inventaban... Pero impide el conocimiento de las causas. Justamente la imaginación pasa por... Sí, no, porque la imaginación es un auxiliario del conocimiento. O sea, no estamos en... Spinoza no puede negar, la imaginación es del cuerpo. Uh-huh. La imaginación son las palabras. El lenguaje para Spinoza es imagen, o sea, concretamente es algo que tiene un cuerpo de una cierta manera, y eso, el lenguaje nos ayuda a pensar y a conocer la realidad. Perfecto, entonces... Quedamos ahí. Sí. Terminamos. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías con nuestro agradecimiento a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional, a Fernando Albán, conductor del programa, al invitado de esta semana, Juan Manuel Ledesma Viteri, y fundamentalmente a ustedes, Radio Escuchas. Recuerden, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.